Esto es Futuro en Red, el podcast de Pensar en Red. Somos un laboratorio de ideas y acciones para una sociedad digital. Futuro en Red es un podcast de conversación sobre las ideas, los conceptos y las acciones de quienes hoy piensan e impulsan transformaciones para la sociedad digital. Mi nombre es Gabriela Regada Bruno, soy directora de Éticas Aplicadas en Pensar en Red, y en el episodio de hoy conversamos con Leonardo Regada Beltrán sobre la creatividad ligada a la inteligencia artificial. Leonardo es candidato a doctor con doble grado en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile y la Universidad de Groningen, en Holanda. En la Conferencia Digital Holandesa, en 2021, fue premiado por la Secretaria de Estado de Asuntos Económicos y Cambio Climático, Mona Kayse, con el Premio al Talento Digital del Norte por Mejor Descubrimiento y Premio del Público. Actualmente es embajador de esta distinción. Además, investiga estéticamente el arte generado por computadora, conocido en sus siglas en inglés como CG Art, defendiendo la tesis de que la inteligencia artificial puede crear arte. En Chile, se ha adjudicado proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes, FONDART, y se esfuerza por divulgar sus ideas más allá de los artículos científicos, participando de eventos abiertos al público en general. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Gabriela, por invitarme y tener esta oportunidad de conversar a través de esta gran herramienta que tienes acá. Hoy día queríamos conversar más que nada sobre un trabajo que hemos realizado en conjunto, de hecho, que tiene que ver con la creatividad, el arte y la inteligencia artificial. Para introducirnos un poco en este tema, consideramos que es bueno que hablemos un poco sobre cómo ha ido evolucionando el concepto de creatividad en el arte. La percepción generalizada que tiene la gente de la creatividad suele incluir la idea de una inspiración, una musa misteriosa que acude en ayuda del creador, que es casi como una ráfaga de imaginación. Y esto en cierta medida parece correlacionarse con el papel que podría tener el inconsciente en los procesos creativos humanos. Pero en realidad su proceso no tiene nada de misterioso, es lo que muchos investigadores están de acuerdo, y es que la creatividad implica procesos y estructuras cognitivas que tienen cierta estandarización. Entonces, en consecuencia, la mayoría de los investigadores conciben una idea de creatividad como una capacidad de producir algo que sea novedoso, valioso, algo que nosotros valoremos. Y puede definirse a través de distintas aplicaciones, incluyendo, por ejemplo, las novedades científicas, la teoría conceptual y el arte mismo. Entonces, toda esta historia de cómo se ha ido transformando la percepción que tenemos de la creatividad ha ido mutando en lo que se conocen como distintas olas, empezando desde la década de los 50. Y la primera oleada de investigación sobre la creatividad en sus inicios atribuía la idea que tenían sobre qué podía ser la creatividad a un influyente discurso presidencial que hizo Guilford en la Asociación Americana de Psicología. Y él trató el fenómeno de la creatividad como un hecho científico. Y entonces muchos investigadores, en base a eso, comenzaron a contrastar, bueno, creatividad tiene algo que ver con medidas de inteligencia. O sea, es algo que en realidad vemos que se puede medir, es algo que podemos cuantificar, por así decirlo. Entonces los psicólogos estudiaban, por ejemplo, las personalidades de estos creadores excepcionales que nos parecía que tenían esa musa tan especial que parecemos asociar con la creatividad. E identificaban que la creatividad tenía como ciertos requisitos específicos, o sea, había cuestiones en común, una perseverancia, una dedicación, el conocimiento de trabajos anteriores, o sea, se trataba de estandarizar criterios para decir, bueno, esta persona efectivamente es creativa. Y la segunda ola, que llegó en la década de los 70, se enfocó en psicólogos cognitivos que examinaron las estructuras de representación y como las operaciones mentales que se producen durante estos procesos creativos. Entonces, de ahí es que comenzó a surgir una idea que ya no era sobre esa persona que tenía estas habilidades excepcionales, sino que fue mudando a una noción generalizada de creatividad, como un producto, como un resultado, que se centra en el trabajo consciente y que tiene como requisitos fundamentales una cierta originalidad y una cierta eficacia. Hoy en día, estas definiciones, como por así decirlo, tradicionales, que fueron las primeras que generaron este estudio sistemático de la creatividad, se les conoce como definiciones tradicionales estáticas, es decir, porque ven como ciertos criterios y en base a eso evaluamos, bueno, esto es o no
creativo o esto es o no un proceso creativo. Y hay otras teorías que quieren explicar de manera más amplia quizás cuáles son los orígenes de la creatividad. Y estas forman parte de la tercera ola que se conoce, que fue de la década de los 80 en adelante. Y esta visión se aleja de los enfoques individualistas que teníamos antes, que tenían que ver con estos procesos, que tenían que ver con la persona o con el proceso mismo, y se complementan con un enfoque sociocultural. Entonces, en líneas generales, esta tercera ola lo que hace es que sostiene que los resultados de la creatividad no pueden ser simplemente novedosos. Y para explicar qué es realmente la creatividad, no podemos dejar de lado elementos de imitación y tradición, cuestiones propias de la sociedad, cuestiones que encontramos en un contexto que se dan a nivel individual, pero también a nivel grupal, en sociedad, en cultura, porque esto es lo que le da el contexto a la creatividad. Entonces permite convenciones que influyen en este desarrollo creativo. Actualmente se conocen como visiones dinámicas, que defienden que la creatividad es un acto de interacción que influye el artista, el entorno, la sociedad. Entonces es un resultado de distintas variables. El enfoque dinámico, que es predominante entre varios investigadores hoy en día, consideran que las definiciones más rígidas no dan tanto en el clavo, es decir, quieren expandir un poco esta noción de creatividad. Y en general podríamos decir, como para ir terminando esta introducción del concepto de la creatividad, que existe un cierto consenso sobre qué es la creatividad, a grandes rasgos, es decir, todos coinciden en que no es una cuestión de suerte, no es que alguien, no sé, mágicamente resultó premiado y por eso es más creativo que otro o es capaz de crear cosas maravillosas. Hay aspectos específicos que pueden de alguna manera hacer que la creatividad aflore. Ahora bien, algunos creen que no puede ser simplemente un proceso mecánico y están en contra de esa idea de que para poder producir originalidad significa simplemente mirar a todas las combinaciones posibles disponibles. Otros simplemente alegan que las acciones creativas tienen que tener un propósito relevante, un grado de comprensión, una capacidad para evaluar la tarea realizada. Entonces hay distintos criterios, pero lo que queda claro es que básicamente no es una cuestión al azar simplemente, sino que hay ciertos criterios. Y entonces es que ahora vamos a pasar a discutir un poco la particularidad de la creatividad artística. Y aquí es donde comienza esta idea del desarrollo de la inteligencia artificial, que está dando lugar a apasionantes debates sobre la creatividad computacional. Sabemos entonces que todo este concepto de creatividad ha ido mutando a lo largo del tiempo, que ha ido significando diferentes partes del proceso o diferentes actores en el proceso. Y hoy en día muchos artistas humanos incorporan la inteligencia artificial para producir obras de arte. Entonces por eso que este trasfondo de qué es la creatividad ha mutado tanto a través del tiempo y en este sentido la introducción de la inteligencia artificial de alguna manera a nosotros con Leonardo nos inspiró a cuestionarnos cómo es que estas definiciones, limitaciones y percepciones del concepto han afectado el desarrollo del arte de la mano de la inteligencia artificial. Tenemos un debate riquísimo en el que hay muchas posturas a favor y en contra, o sea, hay personas que creen que las inteligencias artificiales autónomas tienen que ser considerados como artistas o que las GAN, que las vamos a comentar un poquito más adelante con Leonardo, de hecho el creador de las GAN, él cree que las máquinas ya son creativas, es decir, es algo que ya está pasando y al mismo tiempo tienes personas que en realidad creen que no, que las máquinas no pueden ser acreditadas como artistas sin que tengan una noción de personalidad en un sentido de una persona, un humano, que es algo que es propio de nosotros, por ejemplo. Hay algunos que creen que los programas de inteligencia artificial parecen creativos, pero no lo son realmente. Estamos malinterpretando ciertos términos. Entonces se crea un debate bastante interesante sobre, ¿podemos efectivamente decir que las inteligencias artificiales son creativas? Y en base a eso es que nosotros hoy les queremos presentar nuestra postura que nosotros hemos desarrollado en torno a esto. Entonces, Leonardo, si tú ahora quieres comentarnos un poco sobre qué realmente es esto que entendemos por creatividad. Claro, como hemos estudiado nosotros con Gabriela, la verdad es que la definición de creatividad se utiliza en diferentes líneas de conocimiento, en la ciencia cognitiva, en el arte y también en la informática, por supuesto. Y no siempre la definición de creatividad que se está utilizando es la misma. Entonces eso provoca que los debates de repente sean artificiales porque estamos discutiendo sobre distintos conceptos. Es por eso que nosotros tratamos de enfocarnos en una definición de creatividad en particular que nosotros consideramos que abarca todos esos aspectos. Y esa fue la definición de creatividad de Margaret Bowen, que dice que las ideas o artefactos que son nuevos, sorprendentes y valiosos, esos son los que son realmente creativos. Nosotros podemos notar ahí que hay una diferencia entre
qué es lo que es una creación y qué es lo que es una simple producción. O sea, si yo desarrollo algo que es una idea o un artefacto que es nuevo, sorprendente, pero no es valioso, en el fondo eso es un producto, pero ese producto no tiene el estatus de ser creativo. Si yo desarrollo algo que no es ni nuevo, que no es ni sorprendente, pero la gente lo encuentra valioso, tampoco es creativo, según esta definición que nosotros estamos siguiendo. ¿Eso por qué es importante en el ámbito de la creatividad computacional? Porque nos lleva a nosotros a entender la creatividad a través de un doble dominio. Si nosotros vamos a las definiciones que comentaba Gabriel al principio, estas nacieron, como ella dijo, desde la psicología. O sea, estábamos estudiando la mente humana y uno de esos aspectos que tenía la mente humana era la habilidad de crear. Evidentemente, cuando nosotros estudiamos ahora la creatividad de un algoritmo, no podemos estudiar la mente del algoritmo, porque no tiene algo así como un sinónimo de la mente humana. Por lo tanto, necesitamos ampliar este concepto. Y la creatividad que estamos utilizando, la definición de la científica cognitiva Margaret Boden, nos permite considerar que los agentes creativos no necesariamente tienen que ser humanos. Pero bien, ¿cómo comprobaríamos que lo que hace un algoritmo, que lo que hace una red neuronal artificial es efectivamente arte? No podemos analizar su psicología, entonces tenemos que buscar algún otro método. Y este método es mirar en qué es lo que está entregando, cuál es el producto. O sea, la creatividad, si bien es una habilidad del productor, nosotros la verificamos en el producto. ¿Y cómo? Pidiéndole que por lo menos cumpla las características de ser novedoso, sorprendente y valioso. En este sentido, la novedad es algo que puede ser particular, que sea algo que se te ocurre por primera vez a ti, o puede ser una novedad ya más histórica, como una persona que descifra algún misterio de la naturaleza por primera vez, pero si nosotros nos fijamos, los criterios de novedad y de sorpresa no son tan difíciles de resumir que una inteligencia artificial pueda alcanzar. El que sí es más complicado es el criterio de la valoración. ¿Por qué? Porque este criterio no está como una característica intrínseca de lo creado, sino que es una característica extrínseca de lo que se ha producido. La valoración, si bien hay una valoración interna, o sea, un artista que está haciendo una pintura, por ejemplo, él en algún momento considera que esta pintura está lo suficientemente bien para declarar que su trabajo está terminado. Una persona que está componiendo una canción también en algún momento deja de mejorarla y dice ya esta canción está lista. Pero ese juicio interno no es precisamente el más importante. El juicio más importante en el caso de la creatividad es el juicio que tiene la audiencia sobre esa creación. Y ese juicio es bastante interesante porque a pesar de que estamos ampliando nosotros nuestra noción de agentes creativos y consideramos que pueden haber creadores que no son efectivamente solo humanos, sí consideramos que el público siempre es humano. O sea, es un plus para nosotros que como seres humanos estamos teniendo nuevas agentes creativos que pueden, en particular en el caso del arte, entregarnos nuevas experiencias estéticas. Y por tener distinto origen, uno pensaría que estas van a ser novedosas, sorprendentes y valiosas para nosotros. Y esto es, de alguna manera, refleja esta inspiración que tuvimos de la postura de Margaret Bowden, porque, claro, tomamos estos conceptos de nuevo sorprendente, pero el concepto de valioso en realidad establece que una obra de arte debe cumplir esa función de ser apreciada, debe ser apreciada por un otro, debe ser vista, debe ser observada, experimentada. Entonces, esto último es crucial porque nos muestra que el estatus del arte depende del sujeto. Analizamos su noción y concluimos que es esencialmente funcional debido a la necesidad de reconocimiento externo, como decía Leonardo, de esta parte del público humano. Entonces, si es que el arte generado por computadora funciona como un candidato a ser apreciado, un candidato a la apreciación, nosotros planteamos, es que entonces debe considerarse por definición una obra de arte que es real. Es decir, hay un factor creativo, lo reconocemos como creativo y por lo tanto es creativo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, si es que una obra de arte tiene estos elementos de sorpresa, novedad y consigue estimular la experiencia de apreciación artística, entonces la creatividad de ese producto artístico la valoramos, haciendo que la fuente de ese proceso creativo sea un asunto contingente. Es decir, va a depender de esa apreciación que se genere en el público humano que está viendo ese producto generado artificialmente. Abrimos la puerta a que pueda ser generado de forma autónoma por una inteligencia artificial, aunque la autonomía sigue siendo un concepto limitado
ya que depende del programador o desarrollador. Hay un gran debate del tema de las verdaderas restricciones sobre autonomía e inteligencia artificial, pero consideramos que en general hablamos de una inteligencia artificial que ha sido desarrollada y que logra de alguna manera independizarse en sus procesos eventualmente. Sí, hay una dependencia con el desarrollador, pero entendemos una autonomía como simplemente una manera de aprender en la cual ya es capaz de seguir por sí misma. Entonces puede, por una parte, el público recibir ese producto generado artificialmente de manera autónoma o con una colaboración en la que quizás un humano utiliza activamente la inteligencia artificial como una herramienta, como parte de su propio proceso creativo. Así es que como estamos capacitados para emitir un juicio sobre el grado de la creatividad de esa obra. En cuanto seamos capaces de emitir ese juicio, entonces debemos considerar que hay una creatividad en esa obra, que hay una creatividad en el proceso en el cual se creó esa obra. Pero hay ciertos aspectos también que sería importante quizás resaltar, Leonardo, respecto a qué significa que nuestra propuesta sea funcional, entendiendo dos enfoques dentro de la creatividad artística, que serían un enfoque funcionalista, que lo hemos enfatizado bastante, y también, por otro lado, esta idea del enfoque proceduralista. Sí, eso es súper importante. Mira, la verdad es que hay muchas teorías de arte y Stephen Davis tomó el apasionante trabajo de estudiarles un famoso libro llamado Definiciones de Arte y detectó que habían dos grupos principales. Todas las definiciones de arte tendían a caer en uno de estos dos grupos. Por un lado estaban los teorías de arte que eran del tipo funcional y por otro lado las que eran del tipo institucional. Nosotros estamos utilizando la funcional, así que voy a partir primero contando un poco qué es la teoría institucional para decir por qué no nos gusta esa y por qué utilizamos la funcional. La teoría institucional está bastante bien representada por George Dickey. Nos dice que para que algo sea arte no necesita cumplir alguna función intrínseca, sino que necesita ser reconocida como arte por alguna institución. Por ejemplo, el museo, algún movimiento de arte o algo por el estilo. En este caso, nosotros encontramos que es un poco cerrado pensar seguir en el enfoque institucionalista, porque en realidad cuando nosotros estamos frente a una obra de arte no estamos pensando voy a decir que me gusta porque está dentro del museo, voy a decir que esto me gusta porque pertenece al movimiento artístico generativo, sino que en realidad uno se enfrenta sin pertenecer, sin adscribir a ninguna institución ante las obras de arte. Y lo que nosotros estamos buscando como audiencia humana en general tiene más que confluir en un consenso que no viene dado necesariamente por esta adscripción institucional, sino que viene dado por una mera comunidad en el gusto. Nosotros encontramos que nos gustan las mismas cosas sin ponernos de acuerdo. Por lo tanto, nosotros seguimos esta idea de las teorías funcionales del arte, que a diferencia de las institucionales, no piden que haya un museo que diga qué es lo que es arte, no piden que haya un grupo de expertos que diga qué es lo que es arte, sino que las teorías funcionales dicen que es arte lo que cumple la función esencial del arte. Y esta es efectivamente entregar un producto que sea un candidato de apreciación estética, como dijo Gabriel. Independiente de que ese producto sea bueno o malo, eso va a contar como arte porque se entregó ese producto. O sea, es arte el mal arte y también es arte el buen arte. Es mucho más conectado con la percepción normal que tiene uno cuando se enfrenta a las obras de arte, seguir esta teoría funcional que seguir la teoría institucional. Y en realidad eso de alguna manera nos hace reconocer dificultades que tienen las diferentes teorías y nos lleva a querer argumentar por el mal menor, por así decirlo, así lo denominamos nosotros. Esto es, cuestionar el arte creado por personas no blancas fue un problema, dejar fuera el arte de animales y en este caso de máquinas también ha sido un problema. Entonces hay una cierta noción de elitismo que se defiende desde ciertas teorías institucionales que en realidad nosotros creemos que hay que hacer un cambio, ir evolucionando un poco respecto a cómo estamos entendiendo y valorando el arte, y en base a eso también responde a nuestras inquietudes personales y esta idea de ir expandiendo la noción de creatividad, que es la motivación central que nosotros teníamos para comenzar a trabajar en esta colaboración, es que creemos que tiene una influencia también, y varios otros artistas y investigadores concuerdan con esto, es que se puede ir expandiendo para democratizar
un poco el arte a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, a pesar de que las obras de arte creadas por máquinas ahora quizás nos parecen ahistóricas, absurdas, como así en su tiempo nos pareció otro tipo de arte. En realidad, esto podría ser ahora una evolución, un nuevo comienzo, una forma de producir y percibir el arte que sea distinta. Entonces, la mayoría de las declaraciones contra la creatividad de las inteligencias artificiales en realidad parecen referirse a ideas que son propias de ciertas características como la autonomía, el conocimiento, la intencionalidad, y se enfocan tanto en tratar de probar que las máquinas no pueden alcanzar ese tipo de autonomía o ese tipo de conocimiento o intencionalidad, el tener esta como afinidad con una obra de arte, el verla, el que te produzca algo, esa sensación única o esa sensación originaria que quizás es la que efectivamente compartimos como seres humanos, es la que nosotros queremos de alguna manera potenciar a través de esta funcionalidad, porque nos enfocamos en esa reacción, nos enfocamos en ese algo que va más allá de las posibilidades de educación o las posibilidades de interpretación que se puede hacer de ciertas obras, técnicas o estilos que en realidad no necesariamente las necesitamos para apreciar el arte. Entonces, teniendo en cuenta ese factor, las inteligencias artificiales nos ofrecen una oportunidad de diversificar procesos creativos y combatir una esfera elitista con escenas artísticas y ampliando el acceso a las obras de arte digitales. Entonces damos paso a contextos sociales divergentes que influyen en estos procesos democráticos y estimulan nuevos paradigmas creativos, o sea, estamos expandiendo, estamos generando más posibilidades de creación. Y en realidad esto hace que diferentes experiencias que no están ligadas a fenomenologías materiales o físicas alimenten esos procesos creativos del artista y aumenten sus capacidades artísticas. Entonces, ¿por qué vamos a quizás desconocer? ¿Por qué vamos a cerrar la puerta a que eso efectivamente nos lleve a nuevos rumbos en la creación del arte? Entonces, esta democratización la vemos como una ruptura. Estamos rompiendo una visión jerárquica que ha sido dominante y se trata de una ruptura con exigentes conocimientos previos sobre teoría del arte y un respeto arraigado a el institucionalismo, o sea, los museos, las galerías, y no queremos en ningún caso decir que hay que deshacerse de todas esas cosas, por el contrario, hay que encontrar también nuevas formas en las cuales podemos hacer más accesible ciertas experiencias. Entonces las inteligencias artificiales no siguen esa estructura vertical porque se desligan de esa institucionalidad y conectan al público de forma horizontal. O sea, no hay expectativas, no hay presión cultural, es un nuevo género, se está creando, no hay referencias específicas, se eliminan barreras de estilo, técnicas, no hay una tradición. Entonces, en ese sentido se va generando desde incluso inspiraciones de la tradición, porque se entrenan en base a creaciones artísticas anteriores, se pueden ir generando nuevas combinaciones. Entonces, el arte generado por la inteligencia artificial es inorgánico, pero es estéticamente atractivo. Entonces, no nos parece que hay que desplazar el arte generado por el ser humano. Creemos que la inteligencia artificial no viene a desplazar el arte tal y como lo hemos conocido hasta el día de hoy, sino que es un nuevo género que proporciona una experiencia diferente y que tiene que entenderse y respetarse dentro de su propio contexto. Sugerimos que hay un paralelo con el enfoque de las capacidades que plantea Amartya Sen, en el que creemos que hay una igualdad que se mide en función de las capacidades de una persona. Entonces, las actividades que están a su alcance están incluidas en estas formas de ser y hacer. Entonces, si realmente queremos democratizar y hacer más justo, entonces creemos que esta noción funcionalista de la creatividad está ampliando esas capacidades para las personas. Proporcionan nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de creatividad, nuevas herramientas artísticas. Y entonces las tecnologías, como la inteligencia artificial, no pueden entenderse de forma aislada, sino que a través de sus propiedades y su poder causal. Es decir, generan relaciones significativas que pueden establecer cambios significativos en nuestra sociedad. Y en base a eso es que nosotros las entendemos. Y creemos que privar a los humanos de esas posibilidades al no reconocerlas como artísticamente valiosas es lo que podría considerarse injusto, en cierta manera, porque estamos limitando el desarrollo y florecimiento artístico que sí ha tenido una evolución orgánica que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora. Y en base a eso, bueno, me gustaría que cerráramos este primer episodio hablando sobre la percepción que tú tienes respecto a esta evolución, nuevos paradigmas
en la creación artística y en la creatividad. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves que esto podría ir desarrollándose en los próximos 5 o 10 años? Y mira, me parece que una línea que expande lo que nosotros hemos trabajado es pasar desde esta nueva concepción de la creatividad computacional como un estímulo, que es lo que nosotros trabajamos, que es el primer paso, una, una nueva super herramienta para el artista humano, y acercarnos hacia conceptos como nuevas subjetividades. O sea, en el futuro, estudiar la creatividad computacional no solo como una herramienta, sino que en este caso ya como un nuevo agente creativo propiamente tal, que esté él trabajando, la creatividad artificial, me refiero a la inteligencia artificial, esté trabajando como el creador y utilizando muchas veces elementos que nosotros le podamos proporcionar. O sea, que se invierta el asunto clásico de que el artista humano utiliza la tecnología para crear arte, a que la inteligencia artificial utiliza a los artistas humanos para crear arte. Esto lo encuentro que es sumamente beneficioso porque esas creaciones, como dijimos, también son hechas para ser apreciadas por nosotros los humanos. O sea, estamos ganando el dominio que tiene la creación artística, está ganando un nuevo agente y los que gozamos de ese beneficio somos nosotros los humanos. ¿Por qué creo que esto sería lógico de prever? Porque las creaciones de las inteligencias artificiales han pasado de estar hechas a través de algoritmos que son muy básicos a algoritmos como las redes neuronales artificiales, que están ahora basadas en cómo funciona, cómo la ciencia cognitiva entiende que debería funcionar nuestro cerebro humano. Entonces, si nuestro cerebro humano, con sus computaciones, con sus cambios químicos y eléctricos, es capaz de producir estas experiencias estéticas agradables que nosotros llamamos arte, uno debería pensar que una especie de cerebro codificado que se esté expresando a través de estas redes neuronales artificiales también debería tener algo parecido a esa capacidad creativa autónoma, ser un agente creativo. Esto en el pasado ya lo sugería John Searle cuando hablaba de los chauvinismos. Si nosotros pensamos que somos seres humanos y que tenemos libre albedrío, que tenemos mente, que tenemos alma, y basamos todo eso en que tenemos un cerebro que funciona en base a neuronas, estamos negando cualquier otro agente que no tenga un cerebro en base a neuronas tener esas mismas habilidades. O sea, si viniera un marciano, daba el ejemplo de él, y ese marciano tuviera un cerebro que no funcionara con neuronas, nosotros con el chauvinismo neuronal no consideraríamos que tiene la capacidad de tener libre albedrío, de que puede pensar, de que puede crear. En este caso, estamos teniendo un chauvinismo biológico, porque nosotros estamos cerrando la creatividad en nosotros, seres humanos, porque muchas veces se argumenta porque nosotros estamos vivos, porque nosotros pertenecemos al reino animal, al reino vegetal, a diferencia de las máquinas que son creaciones que pertenecen al reino inerte. En este caso nosotros deberíamos ampliar, dejar de lado ese chauvinismo biológico y entender que no es necesario estar vivo para tener habilidades tales como la creatividad artística. Creo que ese es el futuro que se viene y en particular, ahí como habías mencionado tú antes, Gabriela, dentro de estos algoritmos que imitan el funcionamiento humano, creo que el desarrollo que han tenido las redes neuronales artificiales, en particular las GANs, que son las redes generativas antagónicas, es sorprendente en estos últimos años. Se pueden realizar trabajos en donde han sido implicadas las redes GANs, como el disco Proto, en que trabajó la artista Holly Kerdon, o la instalación Tulips de la artista Anna Ridler, se los recomiendo que los revisen. Ahí podemos ver que a pesar de que se utiliza en el caso de Anna Ridler a la inteligencia artificial, según ella como una herramienta, cuando uno analiza lo que está haciendo la inteligencia artificial, que es básicamente aprender de un dataset, en base a ensayo y error, lograr determinar ciertos patrones que son los que caracterizan aquel dataset. Y sin intervención humana, sin supervisión humana, lograr igualar el nivel estético que ese dataset tenía, uno tiende a pensar que parece que no es tan herramienta, sino que
no es algo vivo, pero sí algo que está produciendo todos determinados outputs. Y si esos outputs producidos, que ya son nuevos, que ya son sorprendentes, además la gente los encuentra valiosos, deberíamos, según la definición que nosotros estamos siguiendo acá, considerarlos como arte. Y ya para cerrar, quizás cuestionar un poco un debate que también se ha generado precisamente porque se está viendo cómo estas herramientas están evolucionando de manera extremadamente rápida. Genera un debate respecto a la autoría. Es decir, en caso de que tengamos una inteligencia artificial, ¿quién es el autor? O sea, hay gente que está inclinada a pensar, no, es el programador o es la persona que ayudó a generar distinciones que llevaron a cabo esa inteligencia artificial. Pero si llegamos a un nivel de autonomía, de cierta manera, que permita a la inteligencia artificial a autosatisfacerse una vez que ya pueda ir generando ciertas conexiones, podremos llegar a hablar de una inteligencia artificial que es efectivamente un artista. Bueno, de los ejemplos que te mencionaba yo, Anna Riddler, ella considera que no, pero el otro caso que te mencioné, el caso de Proto, Holly Herdon, cuando crea este LP, ella se encarga de hacer la parte de la composición y la parte que hace la inteligencia artificial es la parte del canto. Y en el disco está acreditado que la persona, perdón, no es la persona, que la entidad que está cantando es, en este caso, la inteligencia artificial, en este caso llamada Spawn. Para ella, el trabajo de producir ese LP Proto fue un trabajo colaborativo, donde por una parte se creó el LP que ya era una creación artística por sí sola, pero por otro lado estuvo el trabajo artístico de crear las composiciones, que lo ejecutó ella, y por otro lado estuvo el trabajo artístico de interpretarlas, que lo ejecutó la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial por el momento se va a enfocar fundamentalmente en trabajos que puedan ser colaborativos, donde trabajen junto con un ser humano. Pero en principio no deberíamos ver algún límite de por qué esto no podría expandirse a trabajos en los que no solamente esté colaborando, sino que sea una colaboración ahora no solo entre humano e inteligencia artificial, sino que se produzca ahora un disco que nosotros estemos escuchando y que es una colaboración de la inteligencia artificial A con la inteligencia artificial B con la inteligencia artificial C. Absolutamente artificial. Y creo que este problema de la autoría, de quién es el que tiene los derechos de esto, va a quedar más circunscrito a quién va a obtener ganancias económicas respecto a esta producción. O sea, si hay un disco que es creado por 3 inteligencias artificiales y que lo escuchan en Spotify un montón de personas, eso va a generar dinero y creo que el problema va a ser quién va a recibir ese dinero. A diferencia de los artistas humanos, donde aparecen otros aspectos como la fama, que no tendrían por qué ser necesariamente análogos en la inteligencia artificial. Debería argumentarse bastante bien, explicar por qué una inteligencia artificial quisiera ser famosa. ¿No? Eso es algo que quedaría más ligado al artista humano que al artista artificial. Así que no creo que les importe mucho a una inteligencia artificial que esté acreditada como autora o no de una cierta obra. Leonardo Arriagada Beltrán es candidato a doctor con doble grado en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile y la Universidad de Groningen. Futuro en Red es un podcast producido por Pensar en Red, laboratorio de ideas y acciones para una sociedad digital. Pueden conocer más de Pensar en Red en www.pensarenred.cl o seguirnos a través de Instagram, Twitter o nuestro newsletter en Substack.